¿Sabías que mejorar solo un 1% cada día puede llevarte a resultados increíbles a largo plazo? Puede parecer insignificante, pero la ciencia y la experiencia de los grandes logros nos demuestran que las pequeñas mejoras consistentes tienen un impacto acumulativo gigantesco. Hoy vamos a hablar de la regla del 1%, una estrategia sencilla pero muy poderosa que puede transformar cualquier área de tu vida, desde tu salud, tus finanzas hasta tu propio desarrollo personal. Vamos a descubrir cómo funciona, por qué es tan efectiva y lo más importante, cómo puedes aplicarla desde hoy mismo para alcanzar metas que parecían imposibles. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te voy a compartir un plan práctico para que empieces a aplicar esta regla en tu vida de manera instantánea. Vamos a ello, pero antes de todo, me encantaría darte la bienvenida a este episodio del podcast Emotivamente. Mi nombre es Mar Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y como te decía anteriormente en la introducción, vamos a hablar precisamente de qué es la regla del 1%. Y es que la regla del 1% se basa en la idea de que no necesitas hacer cambios radicales para lograr grandes resultados. En lugar de intentar de hacer el esfuerzo por transformar todo de la noche a la mañana, se trata de mejorar un pequeño porcentaje cada día. Imagina que, por ejemplo, estás en un avión, pues si tú en ese avión cambia un solo grado, al principio tú no vas a notar una diferencia significativa. Pero ¿qué pasa con el tiempo, con las horas mientras ese avión vuela? Pues que ese pequeño desvío, ese pequeño grado, llevará al avión a un destino completamente diferente. Pues precisamente lo mismo ocurre con tus hábitos y con tus acciones diarias. Por ejemplo, si mejoras un 1% en algo cada día, al final del año habrás mejorado 37, ojo, 37 veces en comparación con donde empezaste. Matemáticamente eso se explica por el concepto del interés compuesto, es decir, que los pequeños cambios se acumulan de manera exponencial. ¿Por qué funciona tan bien esta estrategia de la mejora del 1%? Pues aquí hay tres razones principales respaldadas por ciencia y por experiencia para dar sentido a por qué es una teoría, por qué es una estrategia tan potente. La razón número uno es que se reducen la resistencia al cambio. Los cambios grandes pueden ser agobiantes, abrumadores, estresantes, pero mejorar solo, entre comillas, 1% es manejable y realista. Esto, ¿por qué es tan potente? Porque esto elimina la sensación de estrés o parálisis que a menudo acompaña a las grandes transformaciones. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, no necesitas correr una maratón el primer día. Comienza, por ejemplo, con 5 minutos de actividad física diaria y aumenta gradualmente. Esa es la razón número uno. Razón número dos, y es que aprovechan el gran poder, el increíble poder del interés compuesto del esfuerzo. Las mejoras diarias no solo se suman, sino que se multiplican. Cada pequeño progreso construye una base más fuerte para el siguiente paso. De hecho, hay un dato muy interesante. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, un libro que seguramente has escuchado o puede que te suene, explica que los hábitos son el interés compuesto del crecimiento personal. Cuanto más consistentes sean tus pequeños esfuerzos, más potentes serán tus resultados a largo plazo. Y la razón número 3 de por qué esta regla del 1% es tan potente es que reprograma en cierta manera tu identidad. ¿Por qué? Porque al enfocarte en pequeñas mejoras, comienzas a verte a ti mismo como alguien disciplinado y comprometido. Esto acaba generando un efecto dominó. Al mejorar en un área de tu vida, tu confianza aumenta y esto impacta positivamente en otras áreas de tu vida. Es como, por ejemplo, cuando empiezas a comer más saludable y de repente empiezas a sentirte tan motivado porque lo estás haciendo bien que hasta decides organizarte tu propio armario. Al final todo está conectado y lo queramos o no, todo tiene un impacto a medio y a largo plazo. Te quiero compartir algunos ejemplos de la regla del 1% en la vida real. ¿Por qué? Porque para entender cómo funciona esta regla, tenemos que explorar algunos ejemplos prácticos en diferentes áreas de la vida para que puedas aterrizarlo, para que puedas aplicarlo. También te digo que si te gustaría tener consejos a diario, revisa la descripción porque tendrás mi newsletter donde mando un mail diario con perlitas de valor. Te recomiendo que le eches un vistazo. Primer ejemplo, nos vamos a centrar en este caso en el área de la salud.
Supongamos que te pones el objetivo o que decides mejorar tu alimentación, pues en lugar de intentar cambiar toda tu dieta de un día para otro, empieza a reemplazar, por ejemplo, los refrescos o las bebidas azucaradas por agua cada día. Este cambio pequeño pero consistente tiene un impacto acumulativo en tu salud con el tiempo. Ejemplo 2. Pasamos ahora al área del dinero, de las finanzas. Pues piensa que si ahorras solo un 1% más de tu ingreso mensual, en unos años podrías construir un fondo, unos ahorros de emergencia o tener algo en lo que invertir en algún aspecto, en algo que te gustaría invertir. No necesitas ganar la lotería, solo necesitas una cosa y es ser constante. Pasamos a otro ejemplo, una habilidad, un skill. Pues por ejemplo, si a diario dedicas 15 minutos a aprender algo nuevo, pues ya sea tocar un instrumento, aprender un idioma o una habilidad que te sirva para tu trabajo, como hablar en público o hacer buenas presentaciones, al final de un año habrás acumulado más de 90 horas de práctica. Ojo con esto, más de 90 horas de práctica en 15 minutos al día. Y eso es un avance increíble. Piensa que al final es como llenar un botecito, un frasco con gotas de agua. Cada gota parece insignificante, pero con el tiempo ese frasco, tarde o temprano, se llenará por completo. De hecho, hay un dicho en catalán que siempre me ha gustado mucho, que es mica en mica s'omple la pica, es decir, poco a poco se llena lo que es el fregadero, ¿no? ¿Cómo puedo, vale? Es decir, he entendido, ¿no, Marc, que la regla del 1% es súper buena, súper interesante, súper potente, que puede tener un impacto significativo en mi vida y que debería empezar a aplicarla. Pero oye, ¿cómo lo hago? No te preocupes porque ahora vamos precisamente a eso, a cómo aplicar la regla del 1% en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora que sabes qué es y por qué funciona, vamos a ver cómo puedes aplicarla en tu día a día. Ya te he dado un poquito de spoiler en los ejemplos que te he puesto antes de cómo hacerlo, pero te lo quiero decir paso a paso, te lo quiero explicar paso a paso para ponértelo sencillo y que se te acaben todas las excusas. Paso número 1. Como no, elegir una área específica de mejorar. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca poco aprieta. Es decir, no intentes hacerlo todo a la vez. Escoge una sola área en la que quieras enfocarte. Como te he dicho antes, puede ser tu salud, tus finanzas, tus relaciones personales o tu propio crecimiento personal. ¿Cómo lo aterrizo a la práctica? Pues, por ejemplo, pongamos que dices, oye, Marc, yo me quiero enfocar en la salud. Pues, por ejemplo, tu enfoque, algo que te recomiendo que hago mucho, sería, pues, caminar más, comer mejor o dormir mejor. Pues ponte una manera de que puedas establecer ese 1% diario. Y ese precisamente es el paso número 2. Define qué significa tu 1%. ¿Qué representa ese pequeño avance en tu caso? Define algo importante, específico y medible para poder saber si lo estás cumpliendo o no y poder darte una bronca si no lo estás haciendo. Por ejemplo, si estás trabajando en tus ahorros, en tus finanzas, tu 1% podría ser ahorrar 10 euros más esta semana. Si es tu salud, pues podría ser beber un vaso de agua extra al día. De hecho, hay un dato muy interesante y es que, según la neurociencia, los cambios pequeños pero tangibles son más fáciles de mantener porque generan una menor resistencia mental. Paso número 3. Tienes que ser constante, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Piensa que estamos demasiado acostumbrados a vivir en una sociedad que nos empuja a resultados inmediatos. Vemos personas que de la noche a la mañana triunfan muchísimo en un ámbito de la vida, o que de golpe parece que su triunfo ha sido meteórico en 2 días, y la vida no funciona así. En la vida lo que importa es la consistencia. Es la clave de todo éxito. Es mucho más importante la consistencia que la intensidad. Es posible, y ya te quiero avisar, que puede que no notes los cambios al principio, pero con el tiempo se acabarán acumulando. Al final piensa que lo que estás haciendo es plantar una semilla. Durante semanas tú plantas esa semilla y no parece que esté pasando nada, pero eso es la superficie. Por debajo de la superficie, esas raíces están creciendo. Pasamos al paso número 4. Tienes, y te obligo a celebrar tus progresos. Cada vez que avances, por pequeño que sea el avance, tómate un momentito para celebrarlo. ¿Por qué? Porque esto refuerza el hábito y te motiva a seguir. Tu cerebro, cada vez que te das ese logro, esa palmadita en la espalda, te genera dopamina, la famosa hormona de la recompensa. Por ejemplo, si has logrado leer 5 páginas más de un libro, celébralo. No hace falta que te vayas a comer un chuletón, pero celébralo con algo sencillo. Por ejemplo, date un pequeño descanso,
comparte ese progreso con un amigo, mira un capítulo de una serie que te guste, lo que sea, pero busca una manera sencilla, simple, pero potente de celebrarlo, de darte una recompensa. Y paso número 5, ajuste de data sobre la marcha. ¿Por qué? Porque a medida que avances es posible que necesites ajustar tu enfoque o porque no sabemos lo que puede pasar en la vida y a lo mejor tú te habías propuesto hacer una cosa y ahora pues tienes que reducir un poquito la intensidad porque las circunstancias de la vida no te lo permiten. Es decir, tienes que tener esa flexibilidad cognitiva que se llama en psicología para readaptar tus objetivos y tu 1% diario. Lo que te digo es que no tengas miedo de cambiar tu estrategia si sientes que algo no está funcionando. Al final, lo que tienes que entender, y aquí viene una verdad muy potente e importante, es que la regla del 1% requiere paciencia. Piensa en un mundo en el que queremos resultados inmediatos, este enfoque puede parecer algo desalentador, algo lento, algo pesado, pero es precisamente esa lentitud lo que lo hace tan poderoso. Quiero que te pares un momento para hacer una pequeña reflexión e imaginar dónde podrías estar en 5 años si aplicas esta regla en tu vida. Piensa en los pequeños cambios que podrías implementar ahora mismo y cómo se pueden acabar acumulando por el tiempo. Y recuerda que el todo o nada, ese pensamiento dicotómico de o lo hago todo o no lo hago nada, o me meto de lleno o no me meto, no funciona. Más vale avanzar un milímetro al día que quedarse estancado. Súper importante. Además, ya te he dicho que quería aportarte mucho valor y mucho cosas aplicables en este episodio, quiero dejarte un ejercicio sencillo que puedes empezar a hacer hoy mismo en cuanto acabes de ver este vídeo. Quiero que escribas una meta que te gustaría alcanzar. Por ejemplo, que escribas en un papel, siempre a mano. Quiero mejorar mi salud o mi forma física. Que esa meta que te has puesto, que sería como la meta más grande, dividas esa meta en pequeños pasos. Por ejemplo, caminar 5 minutos más al día. Y que hoy mismo, si no hoy, mañana hagas tu 1%. Por ejemplo, hoy voy a dar 500 pasos más. Si normalmente hago 10.000, hoy voy a hacer 10.500. Si hago 6.000, 6.500. Al final, te pido de verdad que no subestimes el poder de este pequeño inicio. Cada 1% cuenta. Cada 1% cuenta. Te tienes que preguntar, ¿qué pasará si aplico la regla del 1%? Pues que la regla del 1% no solo transforma tus resultados, como te decía al principio, transforma tu identidad. Cada pequeño paso que das te convierte en una persona más disciplinada, más resiliente y más comprometida con tus objetivos. Así que la pregunta que te tienes que hacer no es si la regla del 1% funciona, sino qué áreas de tu vida quieres transformar y cuándo empezarás. En lugar de pensar algún día, piensa en el día 1, porque el mejor momento para dar ese primer paso es ahora, en cuanto termines este vídeo. Como te digo, coge una meta en alguna de las áreas de tu vida que sientas que quieres mejorar y empieza a trabajar hoy mismo por la versión, por la persona que quieres ser. Lo que te pediría es que si este vídeo te ha inspirado a hacer pequeñas mejoras diarias, que le des like y lo compartas con alguien que necesite escuchar este mensaje. Que no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a alcanzar tu máximo potencial. Que no olvides que cada pequeño paso cuenta, que cada día puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Y que si quieres recibir estos consejos a diario en tu bandeja de entrada en tu mail, echa un vistazo al enlace que te dejo en los comentarios para apuntarte a mi newsletter. Espero que te haya gustado este vídeo y nos escuchamos y nos vemos muy prontito. Te mando fuerte abrazo.